Buenas tardes, somos el equipo 4 y vamos a hablarles sobre la breve historia de la medicina veterinaria. Mi nombre es Emiliano Ornelas Macías y voy a hablarles de los orígenes de la domesticación. La domesticación es una interacción en donde ambas especies se benefician, por lo que puede considerarse un tipo de simbiosis. ¿A qué me refiero con esto? La simbiosis es una relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies en la que ambas partes salen beneficiadas. Por poner un ejemplo, la relación humano-perro, en la que el humano obtiene un compañero de vida y que también puede ser como de protección, y el perro obtiene alimento y un hogar asegurados. Parte de un proceso de relación humano-animal conduce a modificaciones etológicas, lo que significa cambios en el comportamiento, morfológicas, que es la estructura y características del cuerpo del animal, y en la genética, que es la información que se pasa de generación en generación. Por último, me gustaría agregar algunas de las domesticaciones más importantes de la historia de la humanidad, que vendría siendo el perro como animal de caza, compañía y protección, el gato para control de plagas, las cabras y las ovejas para obtención de lana para la vestimenta y posteriormente su carne, así como los cerdos, las vacas y los pollos y sus derivados, que podrían ser los lácteos y los huevos. Y por último, me gustaría agregar a los caballos, que fueron utilizados como máquinas de guerra y posteriormente como máquinas de trabajo. Por mi parte sería todo. Gracias. Hola, mi nombre es Jeremy Alejandro Ávila Chávez. Yo les voy a hablar sobre la profesión de la medicina veterinaria, ya que esta es tan antigua como la humanidad. En el Código Hammurabi nos habla sobre las especialidades que ya había en esos años, que es como de 1800 años antes de Cristo. Este Código habla de las especialidades que son como hipriática, buítrica, sinoátrica. Estas especialidades estaban en China, Egipto, Grecia. Los papiros de Cajún, erróneamente llamados así, son documentos que nos hablan sobre el tratado de las enfermedades de los animales. Por ejemplo, el toro, el resfriado de un toro, que fue traducido por Griffith, nos dice que cuando veamos un toro con la cara hinchada, los ojos lagrimosos, dientes rojos y cuello hinchado, lo tumbemos de lado, lo tumbemos de lado, lo masajemos, le pongamos melón o calabaza en sus ojos. Si este no se recupera, entonces vendamos sus ojos con lino quemado para que deje de lagrimear. Los griegos fueron un pilar fundamental para la medicina veterinaria. Hipócrates aportó las enfermedades de los caballos. Aristóteles, el padre fundador de la medicina veterinaria, aportó enfermedades de los rumiantes que son respiratorias. De mi parte sería todo. Gracias. Buenas. Yo soy José Antonio Garibay Díaz. Yo les hablaré sobre las raíces lingüísticas de la palabra veterinario. En la etimología de latín en la Roma antigua, según pues la palabra veterinario fue primeramente usada por Lucius Moderatus como comela. Se refiere a veterinario o agentes encargados de la salud animal. En latín proviene del culto veterinarius. Según el escritor, Catón era conocedor y practicante del arte de curar. Curar las bestias de carga. Lo que en aquel entonces las bestias de carga eran los animales, caballos envejecidos, porque los nuevos eran usados para las guerras y las carreras, pero como ya no eran, los viejitos ya no tenían un chequeo, esa se le llamó a los veterinarios, y ya solamente se usaban para transportes de carga, lo que entonces eran esos, los que usaban, como dijo mi compañero Emiliano, eran las máquinas de las guerras en aquel entonces. Lo que hoy en día pues, ha avanzado mucho, está esparcido a grandes rasgos en otras dimensiones. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Emiliano Trujillo y les hablaré un poco de cómo se fue generando y evolucionando la educación de la medicina veterinaria. Bueno, primero que nada, las ciencias veterinarias generaron aquellas condiciones necesarias para permitir el crecimiento de la población humana.
Sin embargo, debido a que la población estaba en constante crecimiento, se demandaba alimentos del sector agropecuario y la ganadería estaba muy afectada por graves epidemias. Y pues mientras las ciudades incrementaban la demanda por sus alimentos. Entonces fue que surgió la idea de fundar la primera escuela veterinaria llamada la École Nationale Vétérinaire en Lyon, Francia, en el año 1761. Quien se encargó de llevar esta obra, que llevara a cabo esta obra, fue Claude Bourgelat. Y de esta manera fue que la profesión se expandió por el mundo, siendo el Colegio Nacional de Agricultura la primera escuela de medicina veterinaria que se fundó en el continente americano en el año 1853, creada por el gobierno mexicano. Durante 61 años, esta institución formó a más de 180 estudiantes, de los cuales aproximadamente 60 eran veterinarios. Y a partir del año 1925, en la educación veterinaria de México, se cambió el objeto de estudio y se integró la enseñanza de la bacteriología, la industria animal y el concepto de ganadería productiva. Así, se planteó por primera vez el concepto del veterinario como productor de alimentos y se le dio exclusividad en el control de epizootias. Y por último, un dato muy interesante es que en el año 1929 fue decretada la autonomía universitaria y la Escuela de Medicina Veterinaria solicitó su incorporación a la Universidad Nacional. Gracias. Hola, por último, mi nombre es Jorge y yo les hablaré sobre la fiebre aftosa, el gran reto sanitario en México. Esta enfermedad principalmente afectó a los ganados de pezuña doble, que serían como los bovinos, caprinos, porcinos, etc. Todo empezó en el año 1946, cuando ganado cebú, aproximadamente 327 ganados cebú, arribaron al puerto de Veracruz. En octubre del mismo año se reportaron animales infectados en el mismo puerto. 2 meses después se confirma la enfermedad en México. Para esta enfermedad se creó una campaña sanitaria llamada rifle sanitario, donde todo animal infectado se iba a una fosa, ya siendo quemados o enterrados. Con este rifle sanitario no se pudo lograr erradicar esta enfermedad, entonces se inició la vacunación contra esta enfermedad. La vacuna venía importada desde Europa. 2 meses después fue elaborada aquí en México la misma vacuna. Esto empezó la vacunación en el año 1948. Para 1950 ya había 60 millones de cabezas o 60 millones de dosis en animales, y 5 años después esta enfermedad fue erradicada en México. Así como esta enfermedad tuvo atrasos al ganadero y por las pérdidas de tanto ganado, tuvo beneficios, ya que México se logró entrar en el lleno del mercado, logró entrar de lleno al mercado y comercializarse de productos cárnicos. Sería todo de mi parte y no sé si mi equipo tengo algo que aportar. Creo que no, de parte del equipo 4 sería todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí.